de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 2. Iniciemos con los aspectos generales. La unidad número 5 se llama El mundo físico que nos rodea. El contenido es tipos de circuitos eléctricos en serie y en paralelo, y la evaluación sugerida es tipos de conexiones. Vamos a leer lo que son los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico básico tiene tres componentes. Un generador de corriente, que estamos viendo acá en la figura 1, los componentes básicos de un circuito. Un generador de corriente, un elemento receptor, que puede ser un foco, una resistencia y un interruptor. Todos están conectados entre sí por un elemento conductor fabricado por lo general de cobre, que es este material que va uniendo todas las partes. Los alambres. Por los alambres viajan cargas eléctricas negativas llamadas electrones. Una lámpara de mano suele usar dos pilas secas, mal llamadas baterías, de 1.5 voltios cada una para operar. La pila almacena energía eléctrica. Una batería contiene una combinación de pilas conectadas en serie sumergidas en solución ácida, la cual es un líquido conductor o electrolito. Veamos aquí en la tabla 1 los símbolos para usar en diagramas de circuitos eléctricos, lo que es el componente real y el símbolo que la representa. La pila, este es el símbolo, el foco. Tenemos también lo que es el LED, la representación, el interruptor o switch, el alambre conductor y el resistor eléctrico. Los alambres vienen cubiertos de un plástico transparente o de colores. La corriente no circula por el plástico porque es un material aislante. Cada componente del circuito tiene su símbolo correspondiente. Por ejemplo, escribiremos el circuito de la figura 1 en un diagrama utilizando los símbolos eléctricos de la tabla 1. Y aquí tenemos el diagrama del circuito de la figura 1, donde hemos sustituido el foco por su símbolo, el interruptor por su símbolo, la pila por su símbolo y los alambres por su símbolo. Ahora veamos lo que es el circuito en serie. En un circuito en serie los componentes, estamos hablando del LED, de los interruptores, etcétera, están dispuestos de manera que la corriente eléctrica pasa a través de cada uno siguiendo una sola ruta, es decir, uno después del otro. La electricidad solo puede seguir un camino en un circuito en serie. La corriente sale de la fuente de energía, que puede ser una pila o batería, hacia cada componente y regresa a la fuente de energía. Si uno de sus componentes se daña, la electricidad ya no fluirá a través del circuito, dejando de funcionar. La corriente eléctrica en un metal conductor está formada por el movimiento de electrones. Y aquí tenemos en la figura 3 circuito en serie de dos LED. El interruptor, la fuente de energía, la pila eléctrica. Observa que la terminal negativa del LED se conecta con el polo negativo de la pila y el segundo LED, el de la derecha, se conecta con el primero con polaridades opuestas. La terminal positiva del segundo LED se conecta con el polo positivo de la pila. Cuando conectamos el circuito a una fuente de energía como la pila, los electrones abandonan el polo negativo de la fuente de energía, hacen el recorrido por todo el circuito y finalmente se dirigen al polo positivo de la pila. En electricidad, este sentido de circulación se le conoce como corriente real o sentido real de la corriente eléctrica, que es lo que tenemos acá en la figura 4. Sin embargo, en la práctica se toma el sentido opuesto de circulación de los electrones y a este acuerdo mundial se le llama corriente convencional o sentido convencional de la corriente eléctrica, que es lo que tenemos en la figura 5. En la 4 tenemos el circuito en serie de dos LED, el interruptor, la fuente de energía, la pila eléctrica, el sentido real de la corriente eléctrica, el sentido real de movimiento de los electrones. Y en la figura 5 tenemos un circuito en serie de dos LED, el interruptor, la fuente de energía. El sentido convencional de la corriente eléctrica es el siguiente: la corriente eléctrica sale del polo positivo,
sale por el polo positivo de la pila y entra por el polo negativo. En electricidad, el sentido convencional de la corriente es el utilizado en el mundo, a menos que se especifique lo contrario. Si uno de los componentes se daña, por ejemplo, en el caso de lo que es el circuito en paralelo, en el circuito en paralelo los componentes están dispuestos de modo que al menos dos caminos puedan transportar la corriente eléctrica. Si ambas rutas tienen los mismos componentes, la corriente eléctrica se divide de manera uniforme entre las dos rutas. Entonces, si uno de los componentes se daña, por ejemplo un foco, una lámpara, etcétera, la electricidad todavía tiene otro camino por el que puede pasar la corriente. Las instalaciones eléctricas de las casas y de los edificios tienen este tipo de conexión en todos los tomacorrientes, interruptores y puntos de acceso a la iluminación. Estamos hablando de focos y lámparas. Aquí tenemos el circuito en paralelo de dos lámparas LED, el interruptor, la fuente de energía que es la pila eléctrica. Y acá tenemos en el diagrama 3 lo que es el tipo de conexión de los dos resistores serie paralelo. Diagrama 4, tipo de conexión de las dos pilas serie paralelo. Diagrama 5, tipo de conexión de los dos LED serie paralelo. Y el diagrama 6, tipo de conexión de los tres resistores serie paralelo. Vamos entonces con el ponte a prueba. En el ponte a prueba, si escuchas a alguien decir que la corriente eléctrica en un circuito sale por el polo negativo de la pila y entra por el polo positivo, ¿a cuál sentido de la corriente eléctrica se está refiriendo? Se está refiriendo al sentido real de movimiento de los electrones. Analiza los siguientes diagramas de circuitos y encierra el nombre del tipo de conexión eléctrica de los componentes. En el diagrama 1, diagrama 2, los que les estaba mencionando, el 3, el 4, el 5 y el 6, el 1, el 2, el 3 y el 4, estamos hablando del 1, del 2, del 3 y del 4, estábamos hablando de en serie, y el diagrama 5 y 6 sería una conexión en paralelo de los datos o un circuito en paralelo del que estuviéramos señalando en el diagrama 5 y en el diagrama 6, conexión en paralelo. Vamos a completa las oraciones con las opciones que aparecen debajo de cada una de ellas. La electricidad es un alambre, es el flujo de pequeñas partículas llamadas electrones. Eso es lo que fluye a través de la electricidad en un alambre. Los materiales llamados conductores permiten que los electrones fluyan con mayor facilidad que otros materiales a través de ellos. Esos son los conductores. Una batería está compuesta de dos metales diferentes bañados en una solución ácida. Entonces la palabra que necesitamos colocar acá es batería. Dos objetos conductores eléctricos son el clic de acero o el sujetapapeles y el cable de cobre. El jugo de limón es una solución ácida, también llamada electrolito. Ahí les he colocado, las palabras que hacen falta en cada oración. ¿Cuál es el nombre de un pequeño objeto que puede almacenar energía eléctrica? Decíamos que era una pila. Y en el caso de ¿cuál es el nombre de los materiales por los que no circula la electricidad? Se llaman aislantes. Luego vamos con la otra actividad 2. Identifica los tipos de conexiones. Indicaciones. Los siguientes 4 esquemas de caritas conectadas por una cuerda representan una conexión no eléctrica. Si cada carita fuera el componente de un circuito eléctrico como un resistor o un foco, marca con una S cuál sería una conexión en serie y con una P cuáles serían una conexión en paralelo. La A sería en serie, la B sería en paralelo, la C sería en paralelo y la D sería en serie. Y luego nos pide que veamos el video 1, el circuito eléctrico, que dura 4 minutos y aquí aparece el enlace. Y luego lo último es la autoevaluación, donde vamos a poder marcar con una X si lo hacemos, si no lo hacemos o si necesitamos practicar más para lograrlo. De este modo estaríamos resolviendo lo que corresponde a la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de 6º grado
la fase 3, semana 2. Muchas gracias a todos y todas. Bendiciones.